Hoy cerramos un ciclo, y quizá abrimos otro. Antes de empezar, queremos que te sientas parte de esta conversación. Si alguna vez te enfrentaste a una verdad que dolía, si cargaste un secreto, o si tuviste que elegir entre lo correcto y lo que deseabas, este capítulo es para ti. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que la verdad libera o destruye? ¿Perdonarías una traición si vieras el video completo? Tu voz importa aquí. Apóyanos con un like, suscríbete a Ojos que Cuentan y activa la campanita para no perder los próximos desenlaces. Ahora sí, aprovecha el capítulo y respira hondo, lo que viene puede cambiar cómo miras los finales. Capítulo 10, Desenlace ardiente. Los finales nunca llegan como los esperamos. Llegan como tormentas de verano, súbitos, devastadores, dejando el aire limpio pero el paisaje irreconocible. La revelación completa. Tomás había regresado de la oficina con la determinación de un hombre que había tomado una decisión irreversible. En su teléfono descansaba el video completo, no solo los 30 segundos que Bruno había filtrado al vecindario, sino los 5 minutos completos que Clara había grabado desde su ventana del segundo piso. 5 minutos que mostraban a Nina e Iván no solo abrazándose, sino besándose con la intensidad de quienes han estado esperando ese momento durante semanas. 5 minutos de caricias que hablaban de intimidad construida, de promesas susurradas, de un amor que había crecido en las sombras del matrimonio aparentemente perfecto. Nina estaba en la cocina cuando él llegó, preparando la cena como había hecho durante 15 años, con esa eficiencia doméstica que ahora se le antojaba una actuación macabra. Nina. Algo en su voz la hizo volverse inmediatamente. Tomás sostenía el teléfono con la mano firme de quien ha encontrado evidencia irrefutable. ¿Qué es eso?, preguntó ella, aunque su palidez súbita revelaba que ya lo sabía. Es la verdad completa. No la versión editada que todo el barrio ha visto. La versión completa. Tomás presionó play. En la pequeña pantalla, Nina e Iván se materializaron en alta definición, sus cuerpos entrelazados con una pasión que ella nunca había mostrado en 15 años de matrimonio. Nina se llevó las manos a la boca, observando la destrucción de su vida proyectada en píxeles implacables. Tomás, yo puedo explicar. No. Su voz era firme, final. Ya no hay explicaciones que valgan. Caminó hacia el dormitorio principal y comenzó a sacar ropa del armario, llenando maletas con la eficiencia mecánica de quien había planificado este momento durante días. ¿Qué estás haciendo? Estoy empacando tus cosas. Tenés una hora para llevarte lo que necesites. El resto lo podés buscar cuando yo no esté. Nina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Tomás, por favor, no podés echarme de mi propia casa. ¿Tu casa? Se volvió hacia ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esta casa está a mi nombre. Este matrimonio está terminado. Y vos ya no vivís aquí. Las expulsiones más dolorosas no se hacen con gritos sino con la frialdad quirúrgica de quien ha decidido que ciertos vínculos deben cortarse sin anestesia. La huida de Iván. Mientras Nina lloraba en el dormitorio que ya no era suyo, empacando 15 años de vida matrimonial en maletas que no alcanzaban para contener tantos recuerdos, Iván estaba en su apartamento temporal realizando un ritual similar. Pero él no empacaba por expulsión sino por cobardía. Su teléfono había estado sonando durante horas. Nina, Tomás, Bruno, números desconocidos que probablemente eran periodistas locales o vecinos curiosos. El escándalo había crecido más allá de las fronteras del barrio San Isidro, convirtiéndose en entretenimiento regional. Y él, que había regresado a la ciudad con promesas grandilocuentes sobre recuperar el gran amor de su vida, ahora huía como un adolescente descubierto en una travesura. Su asistente había conseguido un vuelo para esa misma noche. Destino, cualquier ciudad que no fuera esta, cualquier lugar donde no fuera conocido como el hombre que había destruido el matrimonio perfecto de los Vázquez. Mientras doblaba camisas con manos temblorosas, trató de convencerse de que estaba haciendo lo correcto. Nina necesitaba resolver su situación matrimonial sin presiones externas. Él no podía ofrecerle estabilidad inmediata. Era mejor alejarse y dejar que el tiempo decidiera si lo que habían compartido era amor genuino o nostalgia magnificada por la adrenalina de lo prohibido.
pero la verdad, que se negaba a examinar demasiado de cerca, era más simple y más cruel. Había descubierto que amar a Nina en teoría era más fácil que amarla en la realidad compleja y complicada que incluía divorcios públicos, escándalos familiares, y la responsabilidad de construir una vida nueva desde las cenizas de la anterior. Los hombres que huyen del amor que dicen buscar revelan que nunca buscaron amor sino la idea romántica de sí mismos como rescatadores. La desaparición de Bruno. Bruno había observado el desarrollo del drama con la satisfacción inicial de un director viendo su obra representada exactamente como la había imaginado. Pero esa satisfacción se había transformado gradualmente en una inquietud que no sabía nombrar. La venganza, cuando finalmente se materializa después de años de planificación, produce una catarsis sorprendentemente vacía. La destrucción del matrimonio de Nina no le había devuelto a la mujer que había perdido años atrás, solo había confirmado que esa mujer nunca había existido realmente en la forma que él había idealizado. Su teléfono mostraba llamadas perdidas de Iván, mensajes amenazantes de Vera, y lo que era peor, una citación legal. Tomás había decidido investigar los orígenes del video, y los abogados habían trazado conexiones que llevaban directamente a él. Chantaje, invasión de privacidad, conspiración para difamación. Las acusaciones se acumulaban como nubes de tormenta en el horizonte legal. Bruno vació sus cuentas bancarias, canceló contratos, y desapareció de la ciudad con la misma determinación meticulosa que había caracterizado su venganza. Pero esta vez, en lugar de destruir, huía. Se dirigió hacia la capital, donde podría perderse en el anonimato de una ciudad más grande, donde nadie conocería su historia de obsesión y venganza fallida. En su auto, mientras las luces de la ciudad se desvanecían en el retrovisor, se preguntó qué había ganado realmente. Nina estaba destruida pero no era suya. Tomás estaba libre pero lo consideraba enemigo. Y él mismo había descubierto que la venganza era un narcótico que prometía alivio pero entregaba solo adicción. Los vengadores más exitosos son aquellos que descubren que la verdadera venganza es vivir bien, no destruir a otros. La humillación de Clara. Dolores llegó a la casa de Nina y Tomás justo cuando Nina terminaba de cargar sus maletas en el auto de Vera. Pero no venía a despedirse de su exnuera, venía a ajustar cuentas con Clara. La encontró en la cocina, preparando una cena que nadie comería, manteniendo las rutinas domésticas incluso cuando la familia que las justificaba se desintegraba. Clara Méndez. Clara se enderezó, reconociendo el tono de voz que había usado Dolores para disciplinar a Tomás cuando era niño. Señora Dolores. 15 años. 15 años confiamos en vos para cuidar esta familia. Te tratamos como parte de ella. Te dimos aumentos, regalos de Navidad, referencias para que tus hijos consiguieran trabajo. Clara no respondió, pero su postura se volvió defensiva. Y todo este tiempo, estuviste documentando la intimidad de mi familia. Vendiendo secretos como una espía doméstica. Señora Dolores, yo nunca. No me mientas. Dolores se acercó a ella con una furia controlada que resultaba más intimidante que cualquier grito. ¿Pensás que soy estúpida? ¿Pensás que no sé que ese video salió de esta casa? Clara bajó la mirada. Todo este tiempo, Nina te trató con respeto. Te incluyó en decisiones domésticas, te pidió opiniones, te aumentó el sueldo cada año sin que se lo pidieras. Dolores se detuvo frente a Clara. Y vos la traicionaste por dinero. La vendiste como si fuera mercancía. Ella nunca me vio realmente, murmuró Clara. Para ella yo era invisible. Y ahora sos visible. Sos visible como la mujer que destruyó una familia por despecho. Dolores se dirigió hacia la puerta. Recogerás tus cosas y te irás hoy. No quiero volver a verte en esta casa. Y Clara se volvió una última vez. Asegúrate de que todo el barrio sepa exactamente qué tipo de mujer sos. Porque yo me voy a encargar de que ninguna familia decente te vuelva a contratar. Las traiciones domésticas duelen más porque destruyen la ilusión de que los hogares son espacios seguros donde la intimidad está protegida. Clara se quedó sola en la cocina donde había trabajado durante 15 años, rodeada de electrodomésticos que conocía mejor que los de su propia casa. Las lágrimas llegaron finalmente, no por la pérdida del trabajo sino por la comprensión tardía de que había destruido algo hermoso sin ganar nada a cambio. La consolación y la propuesta.
Vera encontró a Nina en su apartamento de huésped, acurrucada en el sofá como un animal herido. Las maletas permanecían sin abrir en el centro de la habitación, como si desempacarlas fuera admitir que esta situación era permanente. ¿Comiste algo?, preguntó Vera, aunque la pregunta era más ritual que genuina preocupación nutricional. Nina negó con la cabeza. ¿Hablaste con él? Se fue. ¿Quién se fue? Iván. Se fue sin decir nada. Su apartamento está vacío, su teléfono desconectado. Simplemente, desapareció. Vera se sentó junto a su hermana en el sofá donde habían compartido confidencias durante décadas. Nina. No digas nada consolador. Por favor. No me digas que es mejor así, o que merecía mejor, o que el tiempo sanará las heridas. No iba a decir nada de eso. Nina la miró por primera vez desde que había llegado. ¿Entonces qué ibas a decir? Iba a decir que es hora de venganza. La palabra cayó entre ellas como una declaración de guerra. Vera, no. ¿No qué? ¿No vamos a hacer pagar a Bruno por orquestar tu destrucción? ¿No vamos a exponerlo como el manipulador obsesivo que es? Vera se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Nina, durante años te he visto tratar de ser perfecta. La esposa perfecta, la nuera perfecta, la vecina perfecta. Y cuando finalmente cometiste errores humanos normales, ellos te castigaron como si fueras una criminal. Cometí adulterio, Vera. Eso no es un error humano normal. ¿No? ¿En serio crees que sos la primera mujer casada que se enamoró de otro hombre? ¿La primera que dudó de su matrimonio? ¿La primera que cometió errores mientras trataba de descubrir qué quería de su vida? Vera se detuvo frente a Nina. La diferencia es que a vos te grabaron, te expusieron, te convirtieron en entretenimiento público. Y eso no fue casualidad, fue orquestado por un hombre que no podía aceptar tu rechazo. Nina se enderezó lentamente. ¿Qué estás proponiendo? Estoy proponiendo que dejemos de ser víctimas y empecemos a tomar control de la narrativa. Bruno desapareció, pero Iván está en algún lugar sintiéndose muy cómodo con haber huido de las consecuencias de sus actos. Vera se sentó frente a Nina. Tengo contactos en medios, en redes sociales, en lugares donde las historias se magnifican o se entierran según convenga. Podemos contar tu versión. Podemos exponer a Bruno. Podemos mostrar cómo un hombre manipuló una situación para satisfacer su ego herido. ¿Y después qué? ¿Eso va a devolverme mi matrimonio? ¿Va a traer de vuelta a Iván? No. Pero va a darte algo más valioso, va a devolverte tu poder. La venganza más efectiva no es la que destruye al enemigo sino la que reconstruye la dignidad propia. El apoyo de Raúl. Tomás había pasado 3 días sin salir de casa, existiendo en una rutina mecánica de trabajo remoto y comida pedida a domicilio. La casa se sentía demasiado grande y demasiado llena de recuerdos al mismo tiempo. Raúl apareció el jueves por la tarde sin anunciarse, con una bolsa de empanadas y una botella de whisky. Abrí la puerta, hermano. No quiero compañía. No te estoy pidiendo permiso. Tomás abrió la puerta, encontrando a su amigo con esa expresión determinada que adoptaba cuando había decidido que una intervención era necesaria. Te ves como el carajo, observó Raúl, entrando sin ceremonia. Gracias por el halago. ¿Cuándo fue la última vez que te duchaste? Tomás no respondió. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien que no fuera tu madre o tu jefe? No llevo la cuenta. Raúl se dirigió a la cocina y comenzó a preparar café como si fuera su propia casa. Tomás, entiendo que estés destruido. Entiendo que te sientas traicionado, humillado, furioso. Pero no entiendo esto. ¿Qué cosa? Esto de convertirte en ermitaño. De actuar como si tu vida hubiera terminado. Tomás se sentó en la mesa de la cocina donde había desayunado con Nina miles de veces. Mi matrimonio terminó. Mi esposa me engañó públicamente. Mi reputación está arruinada. ¿Te parece poco? Me parece el final de una etapa, no el final de tu vida. Raúl sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a su amigo. Hermano, durante 15 años te he visto vivir para Nina.
Todos tus planes incluían a Nina. Todas tus decisiones se consultaban con Nina. Toda tu identidad estaba construida alrededor de ser el esposo de Nina. ¿Y qué tiene eso de malo? Nada, si ella te correspondía de la misma manera. Pero obviamente no lo hacía. Tomás levantó la mirada del café. Raúl, no vine aquí para que me dijeras que mi matrimonio era una farsa. Vine a decirte que tal vez era una farsa cómoda para ambos. Y que ahora que se terminó, tenés la oportunidad de descubrir quién sos cuando no estás tratando de ser el esposo perfecto. Raúl se recostó en su silla. ¿Sabes cuándo fue la última vez que te vi realmente emocionado por algo que no tuviera que ver con Nina o con mantener tu matrimonio? Tomás no respondió. Hace años, hermano. Hace años que vivís en piloto automático, cumpliendo roles en lugar de vivir tu propia vida. Los amigos verdaderos a veces ofrecen verdades más incómodas que los enemigos, pero las ofrecen envueltas en amor genuino. ¿Entonces me estás diciendo que debería agradecerle por haberme engañado? Te estoy diciendo que deberías agradecerle por liberarte de un matrimonio que ninguno de los dos quería realmente continuar. El silencio se extendió entre ellos durante varios minutos. Raúl, no sé cómo hacer esto. No sé cómo ser soltero a los 45 años. No sé cómo reconstruir una vida cuando la anterior se convirtió en chisme de vecindario. Empezás duchándote. Después empezás saliendo de esta casa. Y después empezás recordando qué cosas te gustaban hacer antes de que tu vida entera se convirtiera en agradar a Nina. La risa de Eloy. En su oficina pomposa decorada con títulos falsos y libros que nunca había leído, Eloy Ramírez observaba el drama de Nina con la satisfacción visceral de quien había predicho el desastre desde el principio. Su secretaria le había mostrado el video viral, los artículos en periódicos locales, los memes que habían comenzado a circular en redes sociales. La historia había crecido más allá de las fronteras del barrio, convirtiéndose en parábola moral sobre la infidelidad, la hipocresía social, y los peligros de las redes sociales. ¿Vio, doctor Ramírez? ¿Vio cómo terminó todo esto? Por supuesto que lo vi venir, respondió Eloy con la falsa modestia de quien se atribuye poderes proféticos después de los hechos. Una mujer como Nina, criada sin valores sólidos, sin estructura moral genuina, era inevitable que terminara así. Se recostó en su sillón ejecutivo, disfrutando del momento. El matrimonio moderno, querida secretaria, está condenado al fracaso porque las mujeres ya no entienden el concepto de sacrificio. Quieren tener todo, seguridad, pasión, aventura, estabilidad. Y cuando no pueden tener todo, destruyen lo que tienen. Su secretaria asentía con la expresión vacía de quien había aprendido a fingir interés en los monólogos de su jefe. Nina Vázquez es el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando las mujeres confunden deseos temporales con necesidades genuinas. Ella tenía un buen marido, una vida cómoda, respeto social. Pero no, tenía que buscar emociones con un extraño. Eloy se levantó y caminó hacia su ventana, desde donde podía ver la ciudad donde se había desarrollado el drama. Y ahora mira el resultado: divorciada, humillada públicamente, abandonada por su amante. Una mujer de 40 años sin marido, sin hogar propio, sin reputación. Su risa tenía la calidad metálica de quien encuentra placer genuino en la desgracia ajena. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que dentro de unos meses, cuando el escándalo se olvide, Nina va a intentar volver con Tomás. Va a llorar, va a suplicar, va a prometer cambiar. Pero él ya no la va a querer. Porque los hombres, a diferencia de las mujeres, sí entendemos el valor de la dignidad. Los moralistas más crueles son aquellos que encuentran en las tragedias ajenas confirmación de sus teorías sobre la naturaleza humana, sin examinar nunca sus propias sombras. Eloy regresó a su escritorio, sintiéndose validado en todas sus creencias sobre el matrimonio, las mujeres, y la importancia de mantener estructuras sociales tradicionales. No sabía que su propia esposa, cansada de 20 años de monólogos pomposos y superioridad moral, había comenzado a intercambiar mensajes cada vez más íntimos con su entrenador personal. La caminata final. Una semana después del colapso total de su vida, Nina caminaba por las calles del centro de la ciudad donde había crecido. Era una caminata sin destino específico, el tipo de deambular que realizan las personas cuando necesitan que el movimiento físico ayude a procesar transformaciones internas.
Había rechazado la propuesta de venganza de Vera. No por nobleza sino por cansancio. La idea de orquestar la destrucción de Bruno o de exponer públicamente las cobardías de Iván le parecía simplemente agotadora. Había perdido demasiado para malgastar energía en odio. Su teléfono había estado sonando intermitentemente durante días, periodistas locales que querían su versión de la historia, vecinas que se hacían las preocupadas pero buscaban más detalles chismosos, incluso productores de programas de televisión que veían potencial de entretenimiento en su tragedia personal. Había desconectado el teléfono esa mañana. El silencio, después de semanas de ruido mediático, se sentía como un regalo. Caminó por la plaza donde había jugado de niña, donde había tenido su primera cita con un chico del colegio, donde Tomás le había propuesto matrimonio hace 16 años bajo un cielo estrellado que prometía eternidad. Se sentó en un banco frente a la fuente que había sido reparada y destruida innumerables veces durante sus 4 décadas de vida. Como ella misma. Una cámara de televisión local la estaba siguiendo discretamente, parte de un documental improvisado sobre la mujer del video, que se había vuelto símbolo de debates más amplios sobre moralidad, privacidad y redes sociales. El camarógrafo se acercó finalmente, con la cautela de quien aborda a un animal herido. «Señora Vázquez, ¿podríamos hacerle unas preguntas?» Nina lo miró durante largo rato. En sus ojos había algo que el camarógrafo no pudo identificar inmediatamente, no era dolor, no era ira, no era arrepentimiento. Era vacío. Un vacío limpio y extrañamente paz. ¿Qué quiere saber? ¿Se arrepiente de sus decisiones? Nina reflexionó sobre la pregunta con la seriedad de quien finalmente está dispuesta a ser completamente honesta. No. No me arrepiento de haberme enamorado de Iván. No me arrepiento de haber descubierto que mi matrimonio estaba construido sobre comodidad en lugar de pasión genuina. Hizo una pausa, mirando la fuente donde el agua caía en ciclos eternos. Me arrepiento de haber mentido durante tanto tiempo. Me arrepiento de no haber tenido el valor de terminar mi matrimonio honestamente antes de buscar amor en otro lugar. ¿Y ahora qué hará? Nina se levantó del banco, enfrentando la cámara directamente por primera vez. Ahora voy a aprender a vivir con las consecuencias de haber deseado todo y haberme quedado sin nada. Su voz era tranquila, sin autocompasión pero también sin dramatismo. Durante 40 años he vivido la vida que otros esperaban que viviera. Fui la hija perfecta, la novia perfecta, la esposa perfecta. Y cuando finalmente traté de vivir mi propia vida, lo hice de la manera más destructiva posible. Caminó unos pasos hacia la fuente. ¿Sabe qué es lo extraño? No me siento destruida. Me siento vacía, pero no destruida. Como si finalmente hubiera dejado de actuar en una obra de teatro que nunca entendí completamente. Se volvió hacia la cámara una última vez. Deseé todo esto. El romance, la pasión, la libertad de sentir algo genuino después de años de fingir. Y ahora estoy vacía. Completamente vacía. Nina se alejó de la cámara, caminando hacia el centro de la plaza donde la fuente creaba pequeños arcoíris en la luz del atardecer. Pero tal vez, murmuró para sí misma, aunque el micrófono captó sus palabras, tal vez estar vacía es el primer paso para descubrir qué es lo que realmente quiero llenar. Los finales no siempre llevan a nuevos comienzos, pero a veces llevan a la claridad necesaria para entender qué tipo de vida vale la pena construir sobre las cenizas de las anteriores. La cámara la siguió hasta que se perdió entre las sombras alargadas del atardecer, una mujer de 40 años caminando sola hacia un futuro que por primera vez en décadas era completamente incierto y completamente suyo. En las redes sociales, el video de su confesión final se viralizaría esa misma noche. Pero Nina ya no estaría conectada para verlo. Había aprendido, finalmente, que algunas conversaciones importantes deben mantenerse privadas, incluso cuando el mundo entero está escuchando. Final. Algunos matrimonios terminan con explosiones. Otros terminan con susurros. Los más honestos terminan con mujeres que caminan solas hacia horizontes inciertos, llevando consigo la sabiduría amarga de haber descubierto que obtener todo lo que deseamos no siempre nos lleva hacia donde necesitamos estar. Respiremos juntos. Lo que viste hoy no fue solo un final, fue una pregunta abierta. Queremos leerte. ¿Con quién empatizaste más hoy, Nina, Tomás, Vera o Clara?
¿La venganza repara algo o solo deja más vacío? Si estuvieras en el lugar de Tomás, ¿qué harías ahora mismo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si este episodio te movió, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Comparte el video con esa persona que siempre te acompaña en las conversaciones difíciles. Aquí, en Ojos que Cuentan, las sombras también hablan, y tu voz es parte del eco que sigue.